Miguel de Cervantes. He sido soldado, recaudador y mil cosas más de las que no quiero acordarme. Dicen de mí que soy viejo, pobre y manco. Soy Miguel de Cervantes. He sido soldado, recaudador y mil cosas más de las que no quiero acordarme. Escribo poesía, teatro y alguna novela. ¿Que cómo quiero ser recordado? Espero que no solo por haber escrito El Quijote. No creo. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá en 1547, en el seno de una familia no demasiado sobrada de recursos y sospechosa de ascendencia judía. Aunque quizá frecuentó durante algún tiempo la universidad, lo cierto es que fue un autodidacta, movido siempre por una inagotable ansia de saber. Nací en una familia de hidalgos. Mi abuelo fue don Juan de Cervantes, abogado influyente y de prestigio. Yo apenas lo conocí. Abandonó a la familia. Mi abuela se quedó en Alcalá de Henares con mi padre y mis tíos, y él se fue a vivir a Córdoba con su amante, sus esclavos, blancos y negros, y su buen oficio, inquisidor. En 1569, tras un oscuro lance de armas, marchó a Italia, donde entró en contacto con la desbordante actividad cultural del Renacimiento, que le proporcionó un conocimiento de primera mano de las corrientes literarias de su tiempo. Las mujeres inteligentes estudian, leen, quieren ser libres, independientes, no esclavas de un marido. Yo tuve la suerte de crecer entre mujeres inteligentes, hasta que me vi forzado a huir de España. Pero no quiero hablar de eso. De haberme quedado en España me hubieran cortado la mano, me hubieran paseado en burro, con la espalda desnuda, azotándome, gritando mi nombre. Huí porque tenía que huir. Pronto ingresó en el ejército y combatió heroicamente en la batalla naval de Lepanto, 1571, donde perdió la mano izquierda para gloria de la diestra. Y aquel que no ha gustado de la guerra, que aflige el cuerpo y la memoria, parece que Dios del cielo le destierra, porque no se coronan en la gloria, sino los capitanes valerosos que llevan de sí mismos la victoria. Me parece que cuando escribí este poema, soñaba con ser un héroe. En Lepanto perdí la mano izquierda, una herida fea que yo tengo por hermosa, porque la gané bajo la bandera del hijo bastardo de Carlos V, don Juan de Austria. Cuando regresaba a España, tras participar en otras acciones de guerra, fue apresado por los piratas turcos. En Argel sufrió un largo cautiverio, vivido entre la desesperación y la esperanza de la fuga o el rescate, del que hay resonancias autobiográficas en algunas de sus comedias y en El Quijote. Llevaba conmigo dos cartas de recomendación, una firmada por Juan de Austria, la otra por el duque de Sesa. Pocos soldados comunes, sin grandes apellidos ni linaje, volvían a casa respaldados por cartas como aquellas. Pero al final terminaron por perjudicarme, porque mis captores pensaron que yo era una persona importante. Mis padres y mis hermanas movieron cielo y tierra para reunir el dinero de mi rescate. Los frailes trinitarios viajaron a Argel para recogerme y llegaron justo cuando yo estaba a punto de zarpar hacia Constantinopla como esclavo. No hay palabras para agradecer lo que mi familia hizo por mí. Una vez rescatado, tuvo algunos empleos que apenas le permitieron malvivir, pensando incluso en emigrar a América, refugio y amparo de los desesperados de España. En 1584 casó con doña Catalina de Salazar, dama manchega de familia hidalga.
de este tiempo es la Galatea, 1585, y el estreno de algunas comedias sin demasiado éxito. El éxito dependía del público. Si tu comedia gustaba, te llovían los encargos. Si no gustaba, te llovían las hortalizas. De un modo u otro, comida no te faltaba. A partir de 1587, como comisario de la Hacienda Real, Cervantes vive un periodo gris, durante el cual recorre los caminos y lugares de Andalucía, conoce a todo tipo de gentes y sufre varios procesos y encarcelamientos, debido a la poca claridad de sus cuentas. Excomulgado en 1588, sufrió prisión en Alcalá del Río, 1592, y Sevilla, 1597 y 602. Acosado por las dificultades, la incomprensión e incluso la miseria, durante estos años Cervantes fue acopiando un inmenso caudal de experiencias sobre la vida y las gentes, experiencias que se plasmarían en el Quijote, el cual, según el propio Cervantes, se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido tiene su habitación. En 1605 apareció publicada la primera parte del Quijote. Entre 1605 y 1615, mientras las ediciones de la historia de Don Quijote se multiplicaban y los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran, Cervantes es objeto del menosprecio de sus enemigos y competidores literarios. Sujeto de desavenencias familiares, fracasa como autor teatral y continúa inmerso en la penuria económica. En estos años desarrolla una intensa actividad creadora, publicando en 1613 las novelas ejemplares y en 1614 El viaje del Parnaso. En 1615 aparecen las 8 comedias y 8 entremeses nuevos y la segunda parte del Quijote. Su fama crece cada día, pero su existencia sigue siendo oscura y mediocre, asediado por las burlas de sus competidores. El 19 de abril de 1616 firma Cervantes la dedicatoria y el prólogo del Persiles. 4 días después, el 23 de abril, moría triste y pobre, tal y como había vivido. Cervantes mostró siempre un gran entusiasmo por la literatura dramática y la cultivó toda su vida, aunque no tuvo demasiado éxito, pues los gustos del público se inclinaban ya por la nueva fórmula teatral de Lope de Vega. En la obra El cerco de Numancia, por ejemplo, convertí el río Duero o España en personajes. Hice hablar a la guerra, a la fama, a la enfermedad. Y no fue bien comprendido, no gustó al público. De su producción teatral se conservan 9 comedias y una tragedia, así como 8 entremeses, que son el aspecto más vivo y actual del teatro cervantino. Fue aparecer ese monstruo de naturaleza y volaron pájaros en cargos de comedias. Quedaba la poesía. Pero... Su obra en verso es una parte muy considerable de su producción literaria y se extiende a lo largo de toda su vida. En verso escribió todas sus comedias, algunos entremeses, el poema extenso Viaje del Parnaso y numerosas poesías sueltas. El verso ocupa también gran parte de su novela pastoril La Galatea y abunda en El Quijote, en algunas de sus novelas ejemplares y en el Persiles. Aunque la valía de su obra poética ha sido puesta en entredicho, Cervantes es un buen poeta. Lo que ocurre es que sus contemporáneos y los críticos posteriores tomaron al pie de la letra las burlas de sus competidores y las dudas del propio Cervantes sobre el valor de su poesía. Quevedo odiaba a Góngora. Góngora odiaba a Lope. Lope me odiaba a mí. Todo eran insultos, burlas. No quiero ni recordar
los versos que aquellos insignes poetas me dedicaron llamándome cornudo y a Don Quijote basura. A veces cogía la pluma, decidido, pero la volvía a soltar, porque no sabía qué quería escribir. Tanta indecisión, sin embargo, me llevó a ser el primero en novelar en lengua castellana. Ese mérito sí que lo tengo. Cervantes es, ante todo, novelista. El resto de su producción queda ensombrecida por sus dotes como narrador, que le convierten en un maestro de la literatura universal. Cultivó todos los géneros novelescos de su época: novela picaresca, pastoril, caballeresca, morisca, bizantina, sentimental, y fundió todas las modas narrativas en El Quijote, origen de la novela moderna. La primera parte de la Galatea, publicada en 1585, es su primera novela. Sigue los moldes de la novela pastoril, con amores idealizados, naturaleza bucólica y un estilo culto y cuidado en el que se mezclan la prosa y el verso. Cervantes sentía una gran estima por esta novela, que siempre pensó continuar, cosa que nunca hizo, quizá porque se trataba de un género ya agotado. Son 12 novelas cortas publicadas en 1613. Cuando Cervantes dice en el prólogo que él es el primero que ha novelado en lengua castellana, debemos entender que se jacta de haber sido el primero en cultivar en España la novela, relato breve de origen italiano, equivalente a la actual novela corta, ya que las narraciones extensas recibían entonces el nombre de libro, historia o crónica. El calificativo de ejemplares que el propio Cervantes da a estas novelas es quizá una treta para defender ya desde el propio título la moralidad de sus relatos, algunos de los cuales distan mucho de esa pretendida ejemplaridad. Dos de las novelas ejemplares son de tema picaresco, ya que en ellas las estructuras bien definidas del género se diluyen y la atención se centra en la creación de tipos y ambientes picarescos o en la parodia del propio género. Rinconete y Cortadillo, donde el ingreso de los jóvenes pícaros Rincón y Cortado en una cofradía de delincuentes, que tiene su sede en el patio de Monipodio, se aprovecha para hacer un retrato costumbrista del ambiente de la hampa sevillana. El coloquio de los perros, que tiene como protagonista a dos perros, uno de los cuales, llamado Berganza, cuenta a su amigo Cipión su vida de perro de muchos amos, con lo que el mundo picaresco se contempla desde una perspectiva nueva y original, no exenta de ironía. Su característica esencial es la variedad de temas, de personajes y de estilo. Simplificando mucho, se han clasificado en dos grupos, según el grado de realidad que aparece en ellas. En las novelas idealistas, de influencia italiana, predomina la temática amorosa y los conflictos sentimentales en un ambiente refinado e ideal. Sus protagonistas son de gran belleza física y moral y tienen un final feliz. Ejemplos son la gitanilla, el amante liberal, las dos doncellas, la señora Cornelia, la española inglesa, la fuerza de la sangre o la ilustre fregona. Las novelas realistas, por su parte, reflejan una mayor observación de la realidad, la presencia de tipos y ambientes cotidianos y la utilización literaria del lenguaje ordinario y coloquial. Es en estas novelas donde Cervantes logra creaciones geniales: El celoso extremeño, El licenciado Vidriera, Rinconete y Cortadillo, El casamiento engañoso y El coloquio de los perros. Los trabajos de Persíles y Segismunda es su última obra, publicada póstumamente en 1617. Su temática responde al género de la novela bizantina.
Los protagonistas, Persiles y Segismunda, hijos respectivamente del rey de Thule y de la reina de Finlandia, recorren los parajes exóticos del norte de Europa, desembarcan en Lisboa y, atravesando España, llegan a Roma, donde se casan. En su largo peregrinaje sufren una serie de trabajos: aventuras sorprendentes, tormentas, naufragios, cautiverios, fugas, raptos, separaciones e inesperados encuentros, todo ello enmarcado en un ambiente inverosímil. Soy Miguel de Cervantes. He sido soldado, recaudador y mil cosas más de las que no quiero acordarme. Escribo poesía, teatro y alguna novela. Dicen que nací el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares. Y dicen que morí el 22 de abril de 1616 en Madrid. Pero estoy vivo.